Señoras y señores, en breve comenzará el espectáculo. Rogamos ocupen la butaca asignada y desconecten sus móviles. Les recordamos que es obligatorio en todo el recinto el uso correcto de la mascarilla, cubriendo a la vez nariz y boca. Al finalizar el espectáculo, para evitar aglomeraciones, la salida se efectuará de forma ordenada, por filas. El público del patio de butacas empezará a salir desde la fila más próxima a la salida, es decir, desde la fila 12 hasta la 1. El público del anfiteatro comenzará la salida desde la fila 13 hasta la 15. Por favor, continúe en su asiento hasta que llegue su turno. Le agradecemos su colaboración en la prevención de la COVID-19. Buenas tardes, bienvenidos al Festival Eñe. Con todos ustedes, David Trueba, Montserrat Iglesias y Juan Villoro. Vale, esperamos. Vale, va a ser mejor. Sí, sí. Viene Juan ahora mismo, ¿eh? No se asusten que no lo hemos perdido, que está aquí un momentito, viene enseguida. Y David y yo hemos pasado para que no piensen que les habíamos abandonado y que nos daban el paso y allí nos quedábamos. Que David acaba de llegar a Málaga ahora mismo. Ahora mismo, sí. Literalmente. Pero en Málaga ya has estado más veces también como director de Que cine. va, nunca, esta es la primera vez. Es broma. No conozco nada. No. Sí, he estado. En el festival has Festival de estado, Málaga. claro. No, y en Málaga por otras Bueno, razones, imagino. muchas en la ¿Quién no viene a Málaga? Vamos. Y vine hace muchos años también, cuando en Málaga no parecía Málaga. O sea, esta Málaga de ahora. ¿Os acordáis? Seguro que ellos mejor que tú. Era otra Málaga, ¿no? Esta es otra cosa. Esta es Málaga Inc., que dirían los americanos, ¿no? O SA, que diríamos nosotros. Pero bueno, siempre es bueno que se crezca. Oye, y es una ciudad que ha crecido teniendo como uno de sus ejes la cultura. Sí. Esto es muy importante. Sí, ¿no? mucho. Para el ámbito de la cultura, ver que una ciudad puede tener como un eje de desarrollo Un poco de turismo cultural incluso, ¿no? Diría yo. Nosotros también somos turistas culturales. Sí. No, bueno, turismo, o sea, quiero decir, ¿Verdad que se atrayendo. parece cada vez más a Woody Allen? Así Atrayendo, vaya por Dios. Qué desastre. ¿Sabes por qué lo digo? Esto ahora es muy impopular. Antes podía. Bueno, esto es que es una injusticia lo que hacen con Woody Allen, que ni voy a empezar por ahí. Pero esta novela, queridos niños... Es que se me ha puesto el pelo blanco y se me han puesto los ojos también ya, un poco que a veces me... Es una novela que es tan divertida, o sea, tienes es una acidez y una ironía que parece muy Woody Allen. Bueno, pues el broche de oro aquí hoy en Málaga nos lo ponen Juan Villoro y David Trueba. Y ellos además, como yo les digo a todos los invitados, vosotros se trata de que converséis, o sea, que yo cuanto menos hable mejor, vosotros conversad. Y ellos ya lo tenían todo preparado, ahí arriba cuando les he ido a ver, porque el hilo de esta charla precisamente es la amistad, ¿no? Ellos ambos son periodistas, escritores, amantes del cine, Has cambiado de editorial, Juan. de una buena conversación. Ostras. No definitivamente. Ah, vale. ¿Es un amor pasajero o ha sido una infidelidad o cómo es esto? Sí, no, posiblemente, no sé, es un experimento esta novela en otra editorial, pero ya le he entregado. Estaba en Anagrama conmigo. Sí, en Anagrama y ya he entregado otro libro Anagrama, o sea que vale. es sí, como una aventura a ver qué pasa. Bueno, o sea que te apuntas a lo que he oído mucho en este festival, que ha salido el poliamor, que ahora se habla mucho de poliamor. ¿Tienes poliamor editorial? Sí, la verdad, mira, es que es muy difícil depender exclusivamente de una editorial, sobre todo si vives en un país como México, donde Anagrama no tiene una representación. Entonces no hay una oficina donde tú puedas llegar, pelearte con la gente, discutir qué pasa con mi libro, etcétera, sino que van cambiando los distribuidores de la editorial y los libros de Anagrama no siempre llegan a la gente. Entonces en un momento dado tú dices,
bueno, pues voy a buscar otra opción. Pero yo pienso las editoriales son un poco como las colas en el supermercado, que tú dices, ahí la número 4 va mejor, ¿no? Y te pones en la número 4 y resulta que se atasca totalmente, la persona que va adelante no tiene tarjeta de crédito, la tiene vencida, no sé qué, y te cambias a otra cola y entonces también esa se atasca, entonces siempre crees que hay una mejor que la Es tuya. verdad. Y bueno, pues así son todas las editoriales más o menos. Bueno, ¿y por dónde habíais decidido empezar? Bueno, yo le estaba diciendo a Juan que lo primero tendríamos que hacer una mención a un libro clásico sobre la amistad, que es el libro de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos, ¿no? ¿Os acordáis de ese libro? No, yo no. Pues Dale Carnegie era una especie de precursor de esto que hay ahora tantísimos escritores intentando sacarle dinero a la gente con cierta autoayuda o llámese X, ¿no? Y entonces Dale Carnegie era un hombre que se dedicaba más bien a la empresa norteamericana y hacía libros sobre cómo triunfar en los negocios y eso, pero dándose cuenta de que la gente tenía unas grandes carencias humanas, escribió un libro que se llamaba Cómo ganar amigos, cómo hacer amigos, no recuerdo exactamente, y fue un éxito mundial, millones y millones de ejemplares. Y era una broma, que habláramos de este libro, pero una vez estaba en una librería de Nueva York y vino un amigo mío norteamericano y era una librería de viejo y yo estaba buscando ahí libros de los años 20 y no sé qué, y de pronto este anormal encontró el libro de Dale Carnegie que debía ser de los años 60 o así, y cuando fuimos a la caja, el librero, que era un librero de estos ancianos judíos neoyorquinos que a mí me conocía de alguna otra vez que había estado por allí, miró así a mi amigo y le dijo: ¿usted no ha venido con este? Y mi amigo dijo: sí. ¿Y este no es amigo suyo? Sí. Entonces, ¿para qué coño quiere este libro? ¡Pam! Se lo quitó y no se lo vendió, que es una cosa que ahora ya no pasa. Antes había libreros que no querían Se vender. negaban por principio a vender un libro, pero lo que es muy interesante de que este libro fuera un superventas es que ciertamente mucha gente no sabía cómo hacer amigos, ¿no? Es decir, para mucha gente eso fue esencial, encontrar como un método, instrucciones, ¿no? Para relacionarse con otras personas, lo cual pues para los países latinos es mucho más complicada la idea de no tener amigos. En ocasiones crees que son tus amigos, pero a lo mejor no lo son tanto, pero la vida gregaria, por ejemplo, en México todo ocurre en compañía, todo tiene que estar rodeado de personas. Una persona solo siente que regresó a México si la esperan en el aeropuerto 15 personas, ¿no? Si no, no es como si no hubiera llegado, ¿no? Entonces, esta colectividad, ¿no? Hace que siempre sientas que estás rodeado de amigos. ¿Quién sabe qué tan importantes son, pero están ahí presentes, ¿no? La vida mexicana es particularmente gregaria. ¿Y la literatura os ha creado amistades duraderas o más bien algunos enemigos imperecederos? Yo tengo un crítico que me dijeron el otro día que había dicho que había escrito en una crítica, es que no me gustan ninguna de sus novelas nunca, ni sus películas, ni él. Y dije yo, pues eso es una forma de amistad y de admiración, ¿no? ¿Tú crees? Sí, porque ¿cuál es la característica principal de una amistad? La fidelidad, ¿no? La persistencia. Visto así. Y que te diga cosas como un verdadero amigo te dice, es que eres un idiota. A ver, es que ¿cómo se te ocurre esto? Eres un estúpido. Entonces te dice, te maltrata por tu bien, Tengo que ¿no? conocerle. Es que me lo dijo un amigo, precisamente un amigo que siempre te traen las malas noticias, ¿no? Y estaba alguien diciendo que bien, has tenido muy buena crítica con tu libro, y ya inmediatamente tienes un amigo, no has leído la de... Y quizá entonces deberías Teníamos revisar... un amigo que llamaba a decir esas cosas. Pues debías revisar el libro ese de cómo ser amigos, porque quizá alguno tuyo no lo tengas muy Sí. claro. No, yo creo que habría que hacer el de cómo perder amigos sin dolor, ¿no? O sea, sería el libro. No, pero teníamos un amigo que le llamábamos Mr. Malas Noticias, era el nombre con el que le reconocíamos todos, porque este te llamaba y te decía, oye, qué bien lo de tu película, ¿no? Sí, muy bien, todo fenomenal, está yendo muy bien. Lo que no entiendo es que no le haya gustado nada a Resines. Me acuerdo que me dijo esa frase una vez y entonces se lo contaba a otro amigo y me decía, a mí me ha hecho lo mismo, me ha dicho que no sé quién dijo el otro día de mí que era un estúpido y tal. O sea, venía a traerte siempre la mierda que había recogido durante el... Y una vez se lo conté a Manuel Vicén y me dijo que él tenía un colega periodista que le llamaba por las mañanas y le decía, ¿has leído el ABC de hoy? Y el otro decía, no leo nunca el ABC. No lo hagas. Lo de hoy es tremendo, una injusticia. Claro,
ya pasabas todo el día pensando, ¿qué habrá dicho el ABC? ¿Qué habrá dicho de mí? Porque además vendía el favor de que estaba de tu parte, ¿no? Entonces es una injusticia, ¿no? O cuando alguien te dice, no, es que estuvieron hablando mal de ti en una reunión. Y bueno, yo traté de defenderte, o sea, sí, a ver, lo traté, ¿no? Pero es que tenían tan buenos argumentos en tu contra, ¿no? Que me derrotaron, ¿no? Entonces, le tienes que agradecer, ¿no? Que te defendió, aunque lo derrotaron con sus argumentos superiores a los que él tenía. No, aparte, ahora, bueno, es que claro, los amigos no siempre, habría que empezar por cómo se hace uno amigo de alguien, ¿no? Porque existe la amistad a primera vista, pero yo creo que existe una cosa más dramática que hace la amistad más interesante, que es que en general un amigo suele ser una pieza complementaria. Es decir, tú no eliges a un amigo nunca pensando que vas a pasar la vida con él. O sea, tú estás de pronto en el colegio, en la universidad, y aparece un tipo, una tipa, y de pronto se convierten en amigos tuyos porque ocupan una especie de sector en que tú no ocupabas, ¿no? Y entonces pues te dicen eso de, pasa, venga, no conoces a nadie aquí, y de pronto ya es tu amigo en esa fiesta, ¿no? Y esa complementariedad hace que durante años y años te estés preguntando, ¿y yo por qué soy amigo de este? Porque no tienes nada en común con él. Y es precisamente eso, que te ha abierto o te ha colocado en un sitio que no tenías, o te ha incorporado una cosa. Es decir, pues si tú no bebes, pues tu amigo es un borrachuzo impenitente. Si tú eres puntual, tu amigo llega siempre tarde. Y esa cosa hace una amistad que perdura durante mucho Sí, tiempo. tienes toda la razón. Parece que estamos hablando mal de la amistad, pero en el fondo yo creo que estamos hablando bien de ella en la medida en que muchas veces quieres a tus amigos no a pesar de sus defectos, sino incluso por sus defectos, ¿no? Te vas acostumbrando a ellos. Acaba de salir en Argentina un libro muy interesante de Bioy Casares, él llevó durante mucho tiempo diarios, ¿no? Y hace algunos años se publicó su monumental diario sobre Borges. Y ahora se ha publicado uno más pequeño sobre Jaime Wilcock, Jaime Rodolfo Wilcock, que fue un magnífico traductor, fue un escritor argentino muy notable, aunque poco conocido en Argentina. Luego se fue a Italia y ahí escribió en italiano con bastante éxito. Anagrama publicó La Sinagoga de los Iconoclastas, un muy buen libro de él, y fue el traductor de Graham Greene. En fin, un tipo que tuvo mucho mérito literario, pero era pesadísimo para Bioy Casares y fueron amigos siempre. Entonces, todo el diario es, ya llegó otra vez, me pidió dinero, llegó mal vestido, porque además, bueno, Bioy Casares era un señorito, ¿no? Y entonces dice, él sabía que mi padre iba a venir a comer y mi padre no soporta a la gente mal vestida. Y otra vez Jaime Rodolfo llegó, pero mal vestido. Luego es un chismoso terrible. Bioy tenía muchas novias, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces de pronto lo delataba enfrente de su mujer, de Silvino Campo. Oye, Pues te eso. habló una tal Bárbara, no sé quién será alguna de tus amiguitas, no sé qué. Entonces dice, bueno, es impresentable, ¿no? Entonces, y tú dices, bueno, pero todo el diario, en el fondo, es una especie de ventanilla de quejas, ¿no? Porque en los diarios a veces son eso, desahogos, ¿no? Entonces él se está desahogando continuamente del amigo y poco a poco te vas dando cuenta que es totalmente imprescindible para él, porque lo conoce, porque le debe muchas cosas, pero las cosas buenas las da por sentadas y ya no necesita decir, es difícil escribir un diario y decir, pero qué generoso es mi amigo, qué noble fue, qué leal, etcétera. No, más bien va diciendo, tiene un perro asqueroso y me hizo que me sentara yo al lado del perro. Y todas estas latas, en el fondo, constituyen una amistad porque eso es una manera agradable de soportar molestias, ¿no? Y la vida está llena de molestias y un amigo te ayuda muchas veces a eso, a sobrellevar las molestias con una parte mucho más amable e incluso se convierte eso en algo imprescindible. Entonces, por ejemplo, cuando Wilcock se va, a mí me ha pasado con amigos que me deben dinero, que ellos son unos irresponsables, que no sé qué dijeron y que no sé cuántos, y hace tiempo que no los veo y los extraño mucho, pero ya no me van a No, pedir porque ya me si te pidieron. deben dinero, vas a pasar tiempo sin verlos. Y lo lamento, ¿no? Acabo lamentándolo. No quiero que me pidan dinero, pero los quiero ver. Es curioso porque hay un refrán español, ¿no? Sobre eso de quien presta dinero a un amigo pierde el dinero y pierde el amigo, me parece que dice o algo así. Pero recuerdo que hace muchos años Fernán Gómez una noche estábamos charlando y le dije,
había un director español de serie B que hacía muchas películas. Bueno, él realmente es un personaje que se le podría dedicar un aula entera, que se llamaba Jesús Franco. Habrás oído hablar de él. Era un director que hacía películas de terror, eróticas, tal, en ocasiones a la vez. Es decir, rodaba un plano y luego las desnudaba a los mismos actores que estaban, y era el mismo plano pero para una erótica. Es tío de Javier Marías. Tío de Javier Marías, sí, al que pone bastante mal, por cierto, en un libro de memorias, empezando por su padre. Sí, le pasa un poco, mira, no íbamos a hablar de esto, pasa un poco lo que has contado de Bioy Casares, que es que este Jesús Franco escribió un libro porque la madre de Marías era su hermana. Y entonces escribió un libro y en ese libro decía: qué horror, mi hermana pobrecilla se casó con ese hombre tan pesado y horrible y aburrido, Julián Marías y tal, y no sé qué, iba como desglosando un poco hostias a toda la familia, y yo decía, madre mía, qué horror. Pero bueno, a otro amigo mío en Barcelona le ha pasado lo mismo también ahora hace poco, amigo nuestro, común, luego te digo quién, que ha abierto, ahora se editan muchos diarios, entonces tenía una persona a la que conocía y a la que frecuentaba, tenían una amistad, y entonces leyó en los diarios publicados, otra vez el pesado este. Y tal. Bueno, pero te he cortado con Jesús Franco. ¿Qué dijo Sí, Fernán entonces Gómez? Fernán Gómez era muy amigo de Jesús Franco y había trabajado como actor para él, pero además Jesús Franco había trabajado como actor en una de las mejores películas de Fernán Gómez, que se llamaba El extraño viaje. Y le digo yo, Fernando, ¿ves mucho a Jesús? ¿No? Porque yo no le veía en el círculo de Fernando. Y dice, no, desgraciadamente hace 25 años así me pidió dinero, estaba muy necesitado y entonces me pidió dinero y yo, claro, inmediatamente se lo presté. Y de un día para otro dejó de venir a casa, de llamarme, de vernos, iban pasando el tiempo y yo decía, qué lástima, no sé nada de Jesús. Y pasaba otro año y no sabía nada de Jesús. Y ya finalmente se encontraron en una especie de fiesta o algo, 7, 8 años después, y Fernando le dijo, Jesús, por favor, espero que el dinero que te presté no sea la razón por la que no vienes a verme. O sea, me parecería... Y que el otro le dijo, ¿qué dinero? Bueno, ahora no voy a discutir. Y se fue. Y entonces Fernando me dijo, efectivamente se cumplió, de que por culpa de ese préstamo perdí el amigo. Que dice, yo lo pagaría dinero por recuperarle. Y entonces yo le propuse que le ofreciera dinero por venir a verle. Digo, que sería Que lo alquilara como amigo, porque eso Vente también y se te puede pago. hacer. Exactamente, el negocio de alquilar amigos. Oye, ¿y cómo le recomendaríais a un amigo vuestras últimas novelas? Para hablar un poquito de ellas, que las tenemos aquí puestas, para que las conozca el público. Yo a mis amigos no les cuento mis penas, que los divierta su puta madre. Esa es una frase de Antonio Gamero, el gran actor español. A un amigo jamás hay que darle a leer nada tuyo, ni recomendárselo, ni regalárselo. Vamos, yo por lo menos, ¿no? Si es amigo, corremos, no sé en tu caso, Juan, yo en el mío, nunca jamás hablamos de nuestras... Es como si no existieran nuestras obras. Si él, por ejemplo, es pintor o es músico, jamás comentaríamos su exposición o su último disco. Siempre te sientas y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal los niños? Bien. Y, oye, ¿qué pedimos? Son unas conversaciones muy, muy ricas. Claro, porque entre amigos se da una cosa o se debe o se puede dar, que es la sinceridad. Hasta cierto punto. Entonces hay, No, que evitar los momentos donde la sinceridad No, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, los que son críticos literarios, inevitablemente o tienen o al menos tratan de tener amigos, ¿no? Pero ser crítico literario es una manera de perder amigos en el gremio, al menos, ¿no? Tienes que tener amigos de otras profesiones. Es difícil mantenerlos porque incluso dadas las susceptibilidades de los escritores y las vanidades, puede ser que algún crítico haya escrito 10 reseñas favorables de un libro tuyo y luego la 11ª reseña no es positiva y entonces ya se crea todo un clima negativo, etcétera, ¿no? Todo esto. Entonces, sí, esa sinceridad es muy buena, pero hay que también dosificarla, ¿no? Porque todos los amigos también son sensibles. Bueno, depende también qué tan susceptibles son los amigos. En México yo tengo la impresión de que tener un amigo es como tener un pez dorado, o sea que hay que tenerlo en su pecera, hay que cambiarle el agua, hay que alimentarlo, o sea, la amistad
tiene que ser dedicada. O sea, hace unos momentos decía yo, somos muy gregarios, sí, pero cada quien requiere como de una amistad puntual y detallista, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo trato también de no agraviarlos con una, ahora tienes que leer mi novela y todo, pues van a decir, no Pero como aquí un todos coñazo. quieren leer tu novela, La Tierra de la La gran Sombra. promesa. Bueno, en esta novela diría yo algo sobre la trama, que de alguna manera tiene que ver con la amistad, Montserrat, porque en la trama, que es la historia de un documentalista que habla dormido y su mujer es sonidista, por lo tanto puede grabar ciertas cosas que él está diciendo, entonces una especie de confusión involuntaria, nocturna, la que él tiene, pero de día él hace documentales en zonas de alto riesgo, en México casi todas lo son, y entonces él ahí cree controlar un poco sus materiales, ¿no? Pero claro, cuando tú estás haciendo, tienes un documental de este tipo, tienes la oportunidad de ir a una casa de seguridad a entrevistar a un capo del narcotráfico, etcétera. Bueno, si tienes esa oportunidad es porque alguien te pasó el contacto y si te lo pasó es porque él tiene una intención especial de que tú documentes eso para que se conozca y te conviertas en vocero de fines que no necesariamente controlas tú. Entonces él, digamos, creyendo controlar el tipo de documentales que hace, se mete en un conflicto grave. Y hay una figura que es una especie de amigo-enemigo, ¿no? Que a mí me parecía muy interesante este tránsito del afecto y la admiración a la rivalidad que muchas veces se da. El amigo-enemigo es un periodista que hace investigaciones parecidas a las de él y lo pone en contacto con algunas cosas importantes para que él pueda hacer su documental, pero no puede acompañarlo a la cita definitiva con el narcotraficante. Entonces se siente excluido el otro, se siente excluido. Y al sentirse excluido recuerda que cuando ambos eran condiscípulos en una escuela, también el otro lo excluyó, que son esas cosas que muchas veces a uno se le olvidan, pero al otro no. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol y sobra uno en el equipo y bueno, ni modo, alguien se tiene que sacrificar, te quedas fuera del campo. Tienes 6, 7 años, pero no olvidas nunca que tú fuiste, el que se quedó fuera del campo, no lo olvida nunca. A los otros se les olvida esa circunstancia totalmente banal y transitoria para ellos. Pero entonces esa exclusión la recuerda el otro y de un trabajo de colaboración, de amistad, de admiración recíproca, empieza a haber una especie de rivalidad fuerte, pero una rivalidad un poco hace rato que tú decías, un crítico que es tan enfático contigo, pues eso es una forma de la amistad, del aprecio y de la admiración, ¿no? Si está tan pendiente de lo que tú haces. Entonces el periodista empieza a investigar al documentalista con enorme destreza y empieza a conocerlo mejor que nadie. Se convierte en la persona que sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. Entonces, lo que era una amistad empieza a transformarse en una especie de enemistad, pero tan compleja que no sabes muy bien si verdaderamente se cruzó la línea a la oposición o finalmente esta persona que ha estado escribiendo cosas no positivas de él es finalmente la persona que más lo puede ayudar en una situación extrema y tan conflictiva como la que vivimos en México. En una circunstancia, una encrucijada de vida o muerte, probablemente la persona que más te puede rescatar es aquella que más te conoce y al mismo tiempo tiene elementos para detestarte, pero si por momentos depone esa rivalidad, entonces puede estar de tu lado. Entonces, una paradoja es que tu aliado más cercano en una situación extrema puede ser al que tú dabas por tu enemigo, ¿no? Entonces todos esos movimientos aparecen, digamos, en la novela y tienen que ver con las formas de la amistad o cómo se pervierte y se recompone. ¿Y en tu caso, David? Pues en el caso de Queridos Niños, yo creo que la amistad es una novela que transcurre en el mundo de la política a lo largo de unas semanas de campaña electoral y por lo tanto en ese entorno la amistad es imposible, ¿no? Como bien habéis visto por la experiencia que tenemos más o menos informativa, en la política es imposible tener amigos, ¿no? Y hay gente que es íntima por una, digamos, vuelta de la ambición o del propio camino político, pues dejan de serlo. Y hay esa frase memorable, ¿no? que dijo Churchill, al que siempre en el libro se hacen bromas sobre la gente que cita a Churchill, ¿no? Sí.
que dijo, enseñándole a alguien en el Parlamento de Westminster, le dijo: aquí en este grada frente se sientan mis rivales y aquí en la grada de mi partido se sientan mis enemigos, ¿no? Y fue una definición que ha calado y ha quedado honda y que vemos todos los días desarrollarse, porque estamos ahora en Andalucía, que es ahora mismo, justo en este fin de semana, es el epicentro de lo que se ha venido a definir el fuego amigo. Sí. Que es también, ¿ves? Podríamos hacer un recuento de palabras y de construcciones que tienen que ver, usan el amigo en un sentido distinto. Fuego amigo. Fuego amigo en la política es lo que más teme un político. Claro. Nosotros tuvimos una presidenta de comunidad en Madrid que resistía, pero el fuego amigo acabó con ella, ¿no? Y así parece que está ahora sucediendo de nuevo. Ahora aquí es con un vicepresidente. El fuego amigo es tremendo, ¿no? Porque es el fuego inesperado, es el que no es la traición, porque no es lo mismo, porque en la política nada es traición, puesto que la traición es prácticamente todo, ¿no? Es el contexto, ¿no? Es como Macbeth, ¿no? O sea, es decir, uno no va a ver Macbeth si no quiere que le salpique la sangre, ¿no? Pues entonces en la política, por eso cuando la gente entra de una manera inocente en la política, los que estamos viendo la tele o leyendo el periódico, nos estremecemos de miedo ante que ese pobre pajarillo, ¿no?, se introduzca como ministro, como asesor o como tal, y le ves entrar como un pequeño gorrioncillo, ¿no?, en la jaula de las pirañas. Así que no, pero yo escribí, claro, un clásico sobre este asunto, porque era una novela que se llamaba Cuatro amigos. Sí. Era imprescindible para este congreso. Es cierto. Tendríamos que haberla traído, que empezaba además con una frase donde se hacía referencia a la amistad y que además incluía una cita, yo creo, en algún momento de la novela, no sé si era una entradilla o de estas, o era algo que citaba a alguien, no creo, porque los personajes no eran excesivamente cultos, pero hay una frase muy buena de Ambrose Bierce, tu casi paisano, porque murió en tu Murió en tierra. México, claro. Él decía, ser un gringo en México, eso es eutanasia. Exacto. El gringo viejo que fue a morir allí. Pues en el diccionario del diablo, Ambrose Bierce decía una cosa maravillosa, decía: amistad, 2 puntos. Una embarcación en la que pueden viajar 2 cuando hay buen tiempo, pero con capacidad solamente para 1 cuando hay tormenta. Es una frase tremenda, pero brutal, y que en el caso, por ejemplo, de la política es evidente. Yo no lo sé si es en todos los casos, ¿no? Había otra frase también bestial que era de Pascal, que decía, pero que esa es una frase que tiene doble intencionalidad, que decía: a nadie le entristece del todo la desgracia de un amigo. Sí, Gore Vidal decía, cada vez que un amigo tiene un triunfo, algo muere dentro de mí. ¿Os habéis estado Sí, preparando es una la variante de charla todo el mes o algo así? pero La envidia con el amigo. Bueno, hablando de frases, hay una que a mí me interesó mucho de William Burroughs, vivió en México. Bueno, se dedicó, como sabemos, era un junkie consumado a probar todo tipo de drogas, etcétera. Entonces, estando en un estado inconveniente, jugó a Guillermo Tell con su mujer. Ella se puso la manzana sobre la cabeza y él le disparó y la mató, ¿no? Y no pasó por la cárcel porque el sistema judicial mexicano es bastante laxo, ¿no? Y entonces, bueno, le encantó México. Y en un momento dado, Jack Kerouac, que pensaba viajar a México y que conocía un poco los antecedentes del propio Burroughs, le escribió y le dijo, oye, pero ¿no será un país muy peligroso para mí? Y le contestó William Burroughs de manera inolvidable: no te preocupes, los mexicanos solo matan a sus amigos. Es decir, como a él no lo conocía nadie, entonces la hospitalidad mexicana, ¿no?, incluye el asesinato. Yo escribí un cuento que se llama Amigos Mexicanos, justamente basado en esta idea, ¿no? La idea de un norteamericano que llega a México y conoce a algunos mexicanos peculiares que le dan este tipo de hospitalidad. La novela de David trata algo, como no lo ha contado y lo cuento yo,
trata algo que es muy inusual en la literatura española, que parece esto que nos han contado como la intrahistoria de las campañas electorales, ¿no? Y luego el circo que se monta y cómo lo controlan todo, es muy americano, lo hemos visto en muchas series americanas, en muchas películas, y no en una novela en nuestro país, al menos, ¿no? Y hay muchísimo sentido del humor. Antes dije que se parecía a Woody Allen, que parece muchas veces de Woody Allen en algunas cosas. El sentido del humor es fundamental para vosotros, para que la amistad exista, para que perdure. Sí, yo creo que sí, es una oportunidad de hacer chistes, de hacer bromas, en fin, de demostrar que la vida pues tiene una ligereza que solamente te dan los amigos. Pero además una cosa interesante de la amistad es que te da complicidades para reírse de cosas que a muchas otras personas le pueden parecer idiotas, pero que con un amigo tú ya sabes de qué se va a reír él y qué te va a hacer reír a ti. Entonces también es un desahogo muy especial porque ya se ha creado una comunión en donde lo que tú dices probablemente no es importante, no es inteligente, no necesariamente lo escribirías en un relato o en un texto o lo darías a conocer para otras personas, pero que tiene un efecto extraordinario de catarsis, de desahogo con los amigos, te ríes de cosas tontas, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso y muy sano. Sí, yo creo que obviamente, ¿no? Es fundamental, pero en mi caso tenemos un grupo de amigos donde hay uno que carece de sentido del humor y nos divierte muchísimo. Es quizá la persona que más nos hace reír a lo largo del año, ¿no? Cuando recordamos, que esa es otra cosa, cuando te juntas con amigos a recordar anécdotas de este otro amigo, ¿no? Y te acuerdas cuando hicimos no sé qué, y te acuerdas cuando dijo, porque claro, no tiene una persona sin ningún sentido del humor es casi como un mueble, ¿no? Sí. Es muy interesante como ser humano, porque, claro, no entiende nada ni participa de nada que tenga ironía o que tenga tal, todo le parece, pero ¿por qué os hace gracia eso? ¿Y por qué habláis de esto ahora? Y entonces no entiende nada. Y entonces, claro, que es otra particularidad de esos amigos por los cuales tú te preguntas, pero ¿y yo por qué soy amigo de este? ¿No? Te vas de... Y es bonito eso, ¿no? Porque yo creo que los amigos, como no te puedes, o sea, con los amigos te puedes pelear, pero nadie incorpora la ruptura de las amistades a la tragedia. Es decir, no sé, hay historias de amor, digamos, que al terminarse o al tal, han provocado poemas, han provocado obras de teatro, películas, no sé qué, no sé cuántos libros, pero la amistad rota no ha provocado tanto y también sería un género, ¿no? Porque una vez un amigo mío fue a Argentina al estreno de una película y era un dramón y fue acompañando a la actriz protagonista y entonces estaban viendo la película y de pronto era un drama, era el día del estreno y en el silencio ese de una película dramática se empezaban a oír carcajadas de un tipo entre el público. Y entonces era como muy tenso y este amigo mío que era español y estaba allí no entendía muy bien como que había alguien obviamente boicoteando la película, ¿no? Y entonces, claro, como estaba sentado al lado de la actriz, se giró así a mirar al director como... Y el director le calmó y le dijo, no, tranquilo, es un antiguo amigo mío. Y, o sea, es decir, solo un amigo puede ir a hacer eso, ¿no? Un ex amigo, o sea, la potencia de la examistad. De la examistad que sigue siendo fuerte, aunque ya no, claro, que no te frecuentes. ¿Sí? Pero pasa, por ejemplo, hay una serie en internet, en Netflix, de Seinfeld, ¿no? Un grandísimo Sí. cómico, ¿no? Que probablemente la han visto, que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, ¿no? Que es los comediantes que toman un coche y van a tomar café, ¿no? Y entonces él trata de explorar el sentido del humor de los comediantes, es parte de lo que trata esta serie. Y es muy interesante porque va buscando como los métodos para hacer reír, cómo construyen su material, qué cosas les causan gracia a cada uno y todas estas cosas. Pero, por ejemplo, cuando está con Larry David, que es su gran amigo, con el que él hizo la serie Seinfeld, ese programa es malísimo, porque se ríen como tontos de cosas que a ellos les hacen gracia y que tú no sabes ni qué son, porque se están acordando de cosas y dicen, pues, chistes privados, etcétera, y ellos se la pasan muy bien,
pero no te transmiten nada, no están haciendo algo para los demás, ¿no? Y ese es parte de los secretos de la amistad, ¿no? Que tú con alguien puedes entrar en esa sintonía loca, ¿no? Y estar un poco histérico diciendo, o ni siquiera diciendo, simplemente riéndote empáticamente con lo que está haciendo el otro, sin que eso le cause sentido a los demás, ¿no? Entonces ese programa es un fracaso en términos de, digamos, de lo que puede significar para un espectador externo, pero es sin duda un triunfo de la amistad porque se la pasaron increíblemente bien ellos dos, ¿no? Oye, ¿alguna vez habéis tenido algún amigo, amiga literario, cinematográfico que fuese casi más real que un amigo de carne y hueso? ¿Qué quieres decir? Un amigo... Bueno, si se habéis encontrado en la literatura a o en el alguien. cine, a alguien que dirías, me siento Bueno, es que tan antes, cercano como mira, si fuera un antes, amigo, ¿no? cuando has dicho lo de Woody Allen, iba a decir una cosa, que yo hace muchos años escribí un artículo sobre Woody Allen que se llamaba Un amigo. Y entonces yo explicaba que durante muchos años, cuando se estrenaban en España las películas de Woody Allen, en España siempre el día tradicional de estreno era el viernes, sigue siéndolo, y entonces era una costumbre mía ir el viernes a la primera sesión a verlas. O sea, a lo mejor esto debió ocurrir entre los 14 y los 35 años. Él hacía una película al año, hasta Sí. ahora, digamos, y por lo tanto cada año, en algún momento del año, llegaba ese viernes en el que tal. Y yo contaba en el artículo que, de alguna manera, cuando ibas al cine y te sentabas, la sensación era como que habías quedado con un amigo al que ves y que el amigo te decía, no sabes lo que me ha pasado este año. Y entonces empezaba la película y iba yo por tal, no sé qué, y que tenía esa sensación y que yo consideraba que el éxito de sus películas en España era esa familiarización con él y con lo que él quería contar y que era una cosa. Y un poco parecido, pero en versión contraria, hace poco un amigo mío me dijo una cosa que me importa. Es un amigo que no tiene, en este caso tiene mucho sentido del humor, pero no tiene sentimientos. Y entonces también es una persona problemática. Sí, no, pero es brutal, o sea, puede decir cualquier cosa a cualquiera incluso, o sea, no es alguien, bueno, iba a decir una burrada, pero es que a lo mejor él identifica de quién estoy hablando y iba a decir no quiere a sus padres ni a sus hijos, pero no, bueno, lo voy a decir. Y entonces le dije yo, ¿sabes que se ha muerto no sé quién y tal, y que conocíamos, ¿no? Y me dijo, sí, lo sé. Y oye, ¿qué tomamos? Y le digo, joder, macho, es que es impresionante lo tuyo. Digo, a veces te envidio por esta capacidad que tienes de no tener sentimientos, ¿no? Que es una cosa que le viene de niño, ya me explicó una vez. Me dijo, ya, pero ¿qué quieres? ¿Que hablemos de él o que nos echemos a llorar? Y le dije, no, digo, pero a ti no te ha... Digo, es que a mí me afectó su muerte, la muerte de esta persona. Digo, porque es una persona a la que tenía mucho cariño. Y entonces me dijo, yo también, pero ¿sabes lo que pienso cuando se muere alguien a quien tengo cariño? Que no se ha muerto. Y digo yo, sí, ¿piensas eso? Y como digo, ¿pero te convences de eso? Dice, no, es algo muy raro. Siento dentro de mí que tú sabes esos amigos a los que no ves mucho y que siempre estás diciendo, tengo que llamar a no sé qué, o a ver si viene por España no sé quién y nos volvemos a juntar, pero que tampoco pasa nada si se prolonga mucho en el tiempo. Y entonces, cuando se muere, simplemente pienso que lo que estamos es tardando en vernos, pero que ya nos veremos. Y me pareció como un consuelo muy estúpido, pero muy entrañable. Sí. Y pensé que lo iba a hacer a partir de ahora. Yo creo que es una cosa que hacemos en general cuando se muere alguien y no lo borramos de la agenda de teléfonos, ¿no? Yo creo que es simplemente porque... Una superstición necesaria, ¿no? Dejarlo ahí, claro. Lo dejas ahí porque dices, bueno, si un día lo llamo, pues lo llamo, ¿no? Claro, yo ya tengo una agenda que es como el libro tibetano de los muertos, porque casi todos ya han ido muriendo. Y un poco lo que tú decías también es producto de la edad, creo yo, ¿no? Es decir, cuando eres muy chico necesitas ver a tus amigos constantemente, ¿no? Es una cosa que a mí me parece que caracteriza totalmente la amistad, ¿no? Pero pasado el tiempo, digo, nosotros nos dejamos de ver y además ahora con estas amistades que puedes tener un amigo en otro país, al otro lado del mar, etcétera,
te vuelves a ver y es un poco lo que tú decías de la película de Woody Allen, ¿no? Ha pasado 1 año, 2 años, pero retomas rápidamente la amistad, ¿no? Entonces esta sensación de que alguien, aunque ya no esté ahí, lo puedes ver virtualmente en algún momento, ¿no? Eso es interesante. Ahora, una característica que a mí me parece muy interesante de la amistad y que la distingue del amor, ¿no? Ya que el amor también es el tema general de este encuentro, es que el amor tiene que ser dicho, ¿no? Es decir, es muy difícil estar con una pareja y no decirle que la amas en algún momento. Y Cierto. los hombres somos particularmente torpes para hacer esto, ¿no? Entonces no siempre sabes cómo hacerlo, porque además tú dices, bueno, es que te quiero, pero dime cómo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo un amigo que copió una frase de Kung Fu, una frase de este maestro de karate, ¿no? Y entonces que le dijo una frase así como puedo luchar contra todo, pero no contra tus ojos. Y era una frase de 2 karatecas que se habían enfrentado, pero entonces, claro, a ella le pareció súper profunda, maravillosa, sensacional, ¿no? Eh, hasta que otro de esos amigos de los que tú hablabas al principio le hizo saber a ella que la había tomado de una película de karate, ¿no? Con lo cual le pareció una hortera total, ¿no? Esta persona que por una vez había tenido esa iluminación, pero sí, el amor tiene que ser dicho, o sea, tienes que decir cómo amas, ¿no? O por lo menos decir que amas. Y la amistad tiene la ventaja de que nunca le dices a un amigo, pero qué amigo eres, qué amigo soy de ti, ¿no? Nuestra amistad va muy bien, ¿no? O vamos a hablar de nuestra amistad, ¿no? Es algo que no es necesario decirlo y eso es una Es maravilla. verdad. Sí, sí. Pero es verdad que un amigo nunca te dice eso de ya no me cuentas nada, ¿no? Pero fíjate, yo creo que entre amigos la cosa más bonita del mundo es cuando se dice la palabra amigo. O por lo menos a mí, cuando alguien me la dice, aunque sea a veces incluso en un mail o en un tal, me emociona. No sé si te pasa esa cosa de cuando llegas, ¿no? Amigo, ah, claro, o alguien te dice, amigo, estamos tal, o un abrazo, amigo, no sé. O sea, el incluir la palabra amigo en eso es como si sintieras que te están diciendo te quiero, ¿no? En la versión esta nuestra, ¿no? Sin sentimientos, ¿no? Sin mariconadas, como decía Torrente. Oye, Juan, ¿y tú cómo ha contado David? ¿Tienes alguna amistad, eso, en el cine, en la literatura, ese amigo que buscas o que llega a su película y sientes que, o personaje puede ser, no lo sé? A mí me pasaba con Julio Cortázar, los cuentos de Julio Cortázar, porque era un escritor que te incluía mucho en su mundo personal. Es decir, aparte de ser un gran escritor de temas fantásticos, de todo eso, compartía sus gustos, sus pasiones, los discos de jazz que le gustaban, por ejemplo, el tabaco oscuro que le gustaba. Yo no fumaba, hasta la fecha no fumo, nunca lo he hecho, pero yo me imaginaba la diferencia de fumar tabaco oscuro o no, el gusto por estar en París, el tipo de chicas que le gustaban a él, todo ese repertorio, los gatos, que eran otra de sus pasiones, ¿no? Ciertas cosas de la comida, las pizzas por ejemplo, le gustaban las pizzas sencillas, las que no tenían demasiados ingredientes, en fin, minucias de alguien que comparte esos gustos. Los suéteres de cuello de tortuga, ¿cómo se dice aquí? El cuello cisne, Cuello De cisne. cuello decían nuestras cisne. madres. Eso le gustaba también a Cortázar, en fin. Entonces era un autor, y en aquella época que esperábamos con ansia su siguiente libro, ¿no? Que era como estar esperando ese libro que muchos de nosotros leíamos como obras de autoayuda, o sea, mucha gente de mi generación se fue a vivir a Francia porque leyó Rayuela y quería encontrar a alguien como La Maga y todo, entonces había esa proximidad con él que, por ejemplo, no podíamos tener con Borges, un autor deslumbrante, maravilloso, pero mucho más frío, Frío. de tramas perfectas, pero que no está en esta sensación tan cálida contigo como era la literatura de Cortázar. Sí, es verdad. Sí, había eso que ha contado de Cortázar era generalizado. Yo me acuerdo de la generación anterior a la mía era así. Y ahora me he acordado mientras decía esto cuando ha nombrado a los gatos de Brassens, que este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Georges Brassens, el cantante, ¿no? Sí. Y recuerdo que él tenía una canción que se llamaba Les Copains d'abord, los amigos primero, y también era de ese tipo de personaje público que aunque yo era muy pequeño, pero percibías inmediatamente una especie de amistad que se relacionaba con su tipo de obra, su tipo de discurso y su tipo de actitud pública.
Y entonces una persona obviamente inalcanzable, pero que provocaba, y de vez en cuando hay en todas las generaciones hay alguien que provoca esa sensación de, ostras, este tío o esta escritora o este personaje tal, de alguna manera lo Como si lo conozco, conozco. comparto tal. Quizá cada vez menos, ¿no? Porque una cosa buena que tenía yo creo en los tiempos anteriores es que sabíamos poco de los escritores, ¿no? Salvo, por ejemplo, grandes figuras como Hemingway. El resto de escritores eran muy difusos, nadie sabía mucho cómo era Nabokov o cómo era... Se sabía poco. Incluso de los actores, se sabía poco, o sea, nadie sabía si Gary Cooper estaba casado y tenía hijos. Yo es que no me acuerdo. Y si le preguntaras a la gente de ese momento o incluso en nuestra época, tú veías Robert De Niro, Al Pacino, ¿no? No sabíamos nada de ellos. O sea, me dicen Robert De Niro tiene 6 hijos. Lo único que sé es que siempre tenía novias negras. Pero eso es una cosa que me parecía En fascinante. cambio ahora sabemos todo y, A ver, entonces ni siquiera sabemos cómo lo sabemos, ¿no? O sea, Claro, yo, y eso por ejemplo, dificulta la relación, ¿no? claro, Me refería. Ben Affleck volvió con Jennifer López. ¿Por qué lo sé? No tengo la menor idea. ¿Quién me lo dijo? No sé. La información se ha vuelto atmosférica, ¿no? Entonces la tenemos sin saber de dónde nos llegó. Es lo que llamo yo basura neurológica, ¿no? Porque son cosas que además a ti te parecerá ahora una tontería esto de que ha vuelto con Jennifer López, pero no me parece una no me tontería, quiero por supuesto. anticipar, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando nos caes con Alzheimer, estás de pronto en un sanatorio o en casa y tal, y vienen tus nietos y te hacen así, y abuelo, abuelito, ¿qué piensas? Y tal, y tú dices, Ben Affleck ha vuelto con Jennifer López. Entonces ellos hacen como, qué horror, ¿no? Lo ha perdido todo. Claro, si pudiéramos en ese momento acordarnos de otra cosa, pero es que lo que nos queda es esta basura. Es como, El último sedimento es claro. ese, sí. Mi madre no se acordaba de quiénes éramos, ni nuestros nombres, pero si decías Susanita, y ella decía, tiene un ratón. Y yo decía, ay, qué horror. Dios mío, pues a lo que me refería con esa basura es que sabemos tanto que es más difícil generar una relación con alguien. Porque claro, ¿cómo vas a admirar a un actor si vas sabiendo todo lo que va haciendo y lo que le ha pasado y lo que opina? Inmediatamente ahora sabemos todo si está a favor del Brexit o en contra, Las si es, vacunas. las vacunas y tal. Lo mismo un cantante, te gusta un cantante y oyes su música, pero joder, es que ahora lo sabes todo. Antes es que ignorabas tanto que te hacías amigo de él. Pero claro, si tú supieras todo o sea, sabes tanto de la gente que lo que haces es rehuirles, ¿no? Claro, claro. O sea, tú imagínate que fueras, ¿no? Que cuando viene alguien y te dice, hola, ¿qué tal? Supieras todo de él, ¿no? Ahora, hay amigos cercanos de los que nunca llegas a saber todo, ¿no? Que también eso es misterioso y es interesante. Amigos que son un poco más como los gatos que como los perros, ¿no? O sea, que se acercan con discreción cuando ellos quieren y que te hacen sentir que ahora sí mereces su amistad, antes no tanto, y están contigo, pero al mismo tiempo pueden desaparecer durante mucho tiempo rumbo a otras vidas y luego regresan y son amigos que tienen una dosis de misterio grande y que al final tú dices, bueno, no lo conozco del todo y eso también es parte del interés en la amistad, ¿no? Claro. Que no tienes que saberlo todo del amigo. En la novela de Juan hay un incendio en la Cineteca de México, que es un incendio real además, ¿no? Y donde arde pues todo ese patrimonio, porque es un patrimonio, ¿no? Como si tuviera aquí, imaginemos, ¿no? La historia del cine español. Se puede quedar uno profundamente huérfano, ¿no? Cuando pierde algo así. Sí, claro, ahí se quemaron en 1982 todas las películas que estaban reunidas en el principal acervo cinematográfico y muchas de ellas no tenían copia, muchas eran películas muy antiguas, etcétera. Entonces sí, dejó efectivamente a una generación, que es la mía, de cineastas, en la orfandad más absoluta, ¿no? Y bueno, también ahí hay una historia de amigos, porque es un grupo de amigos que contemplan este incendio y cuando van a hacer su primer rodaje, uno de ellos muere trágicamente y otro se siente culpable de esta muerte, ¿no? Que también eso es algo muy, muy difícil, ¿no? Sobrellevar la muerte de un amigo cuando sientes que pudiste tú haberlo salvado. ¿Tú te quedarías huérfano si desaparecieran muchas películas, David, del cine español?
Bueno, no sé, sí, claro, es una catástrofe, pero realmente es que están desapareciendo. Bueno, es Es verdad. que lo que la gente ignora es que no hay ningún, ya entramos en otro debate, pero es que no hay ningún mantenimiento prácticamente. Es casi imposible ver algunas y tal, bueno, vamos a ver, pero se pierden, el cine tiene una conservación difícil, hay que tener... Bueno, hay que invertir Pero lo sí, suficiente uno como piensa, para... ha pasado en Brasil también recientemente, ¿no? El abandono de las instituciones culturales en Brasil ha sido brutal y entonces se quemó también en una de las grandes bibliotecas con obras incunables, ¿no? De la cultura brasileña, tal. Claro, cuando uno piensa la posibilidad de que desaparezcan, sí, eso es terrible, claro. Jean Cocteau tiene una frase que es extraordinaria, pero que no deja de ser, creo yo, cuestionable, ¿no? Que a él le preguntaron qué obra de arte salvaría usted de un incendio en el Louvre, y él dijo, el fuego, ¿no? La frase es magnífica porque, claro, el fuego puede ser visto como una obra de arte, pero evidentemente esa gran frase solamente sirve de consuelo para algo irreparable, ¿no? Porque sería terrible que se incendiaran todas las obras que están ahí. Bueno, mejor consuelo que el de la amistad y de la charla tan estupenda que habéis tenido vosotros aquí hoy, difícil. Con esto ¿Ya está? tenemos ya, sí, es que ¿Sí? ya son las 10. Pero no hemos llegado Pero al puedes, fondo de la cuestión. pues nada, ¿no? nada, cerrad con una frase extraordinaria. No, hombre, no, una frase no, yo quería llegar al fondo. Pues llega al fondo, llega al fondo, que para eso seguro que ¿Es tenemos bueno tiempo. tener amigos o es malo? Es el amiguismo una sublimación de la amistad o una transformación de la amistad en una utilidad, ¿no? El amiguismo. El amiguismo, así como la posverdad, que es el uso ideológico de la mentira, ¿no? El amiguismo es como el uso ideológico, mañoso de la amistad, ¿no? Existe, ¿no? Desde luego. No, por eso, que quizá tendríamos que seguir esto hasta 2 o 3 horas más o volver. Ah, que se está Volver a Málaga. autoinvitando, que esa era la cosa para volver. Yo creo que seguro que te Creo invitan que todos los la años, gente se ha quedado con ganas de más. Seguro. A ver, Eso suele ser también un símbolo de la amistad. O sea, la amistad en general suele ser, por eso se pierden a lo largo de la vida tantos amigos, ¿no? Porque la amistad consiste en querer más. O sea, quedarte con ganas de más. Has tratado a alguien, has estado un rato con él. Bueno, no te cuento cuando eres joven, que estás prácticamente el día entero y cuando llegas a casa te llaman, ¿no? O les llamas. Y te vas de vacaciones y les escribes y tal. Y tus padres mismos te dicen, pero si has estado todos los días, 24 horas con este y tal, y no sé qué. Ya, pero quiero más, ¿no? Y con los amigos es eso, yo creo que es que das a cenar, se acaba la reunión, te vas cada uno a su casa, te metes en la cama y dices, ay, quiero más. ¿no? Bueno, por lo menos digamos los amigos sanos, ¿no? Sí, Porque sí. luego hay otros que estás todo el rato preguntándote, ¿por qué estoy aquí? porque sí, qué pesados. Pero lo quiero, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? ¿Habéis tenido más flechazos con amigos o con parejas? Flechazos estos de amor a primera vista. ¿Flechazos o No, flechazos? flechazos. O sea, amistad a primera vista. Sí, yo creo que los amigos se Sí, hacen. sucede, ¿no? claro, sí, rápido y de manera, no sabes muy bien por qué, qué? pero, ¿verdad? Hay lo que se llama buen rollo, buena vibra, decimos nosotros, sí, eso sucede, creo. Bueno, ahora Sí, puedo... yo creo que en eso se parece un poco al amor. Es decir, que te presentan a alguien y inmediatamente en un segundo, parece mentira, y dices, ostras, ¿no? Ya te vas a hacer. Y te pasa también con otros intereses. O sea, es curioso porque también hay gente a la que se empeñan en que te hagas amigo o no sé qué y no funciona. Es como las citas a ciegas, que alguien ha pensado, oye, tienes que conocer a no sé quién, os vais a caer fenomenal, ¿no? Esto es un... Pero ahora Y resulta que es un con la fracaso. mascarilla se ha dificultado mucho, ¿no? La amistad a primera vista es muy complejo y tal vez entonces la amistad depende de la nariz, ¿no? Porque es El mucho más olfato difícil seguro. decir, ¿eh? El olfato Sí, seguro. exacto. Es verdad que con mascarilla no se puede hacer amigos y tampoco con las redes sociales. Desde luego. Claro, porque si alguien te dice, es que no sé cuál es la expresión que se usa en Facebook o algo así. Pedir amistad. Pedir amistad, eso, pedir amistad. Es la cosa más fea que he oído en mi vida. Es Horroroso. como, ¿puedo mearte encima o
No, y además la cuestión estadística, ¿no? Roberto Carlos cantaba Yo quiero tener 1 millón de amigos, que es una pesadilla total, porque tener 1 millón de amigos te tienes que acordar de 1 millón de cumpleaños, ¿no? Es un desastre. Un y eso amigo, es mío, Facebook. un amigo mío decía que esa canción de Roberto Carlos, por la que le hemos odiado seguramente injustamente durante años, pero en España porque cantaba en castellano le teníamos manía. Pero es mucho mejor Roberto Carlos de lo que creíamos, ¿no? Pues un amigo mío siempre me decía, qué lástima, si esa canción hubiera sido Yo quiero vender 1 millón de discos, habría sido una declaración de honestidad brutal que todos habríamos admirado, pero 1 millón de amigos, por favor, qué cosa más cursi. Y además qué fastidio, ¿no? Tenerlos, ¿no? Pero Facebook ha llegado a cumplir ese sueño loco. Pues, ¿puedo cerrar entonces la conversación o no? Bueno, tú sabrás, pero queda mucha, en el tintero queda mucha cosa aquí. Tienen que cerrar. Pues nada. Te empeñas en Seguid. clausurar este acto, pero yo creo que el acto tiene... No hay nada peor que terminar un acto antes de tiempo. Eso lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Y este acto, yo creo que sí, que este acto No, estupendo. merece una prórroga. Sin ninguna duda. Los minutos de basura, como se dice. Como el pavo de Acción de Gracias, que a veces se indulta a uno, ¿no? Indúltanos, déjanos seguir charlando. ¿Tú sí? ¿Has quedado tú? ¿O qué? No, yo he quedado con vosotros. Hombre, nos podemos quedar aquí nosotros. ¿O tiene que cerrar este local? En algún momento deberían poder cerrar porque hay gente que trabaja aquí y esto, pero vamos. Y luego habrá gente que alguna igual quiere que le firméis un libro o que hablar una foto o algo, también puede pasar, Pero Bueno, bueno. si es por vender libros, podemos zanjar el acto. Pero Que no sí. sea 1 millón. Pero volvemos a lo de Roberto Carlos. O sea, ha sido feo hablar de la amistad y ahora convertirlo todo en comercio. Es verdad. Yo creo que deberíais cerrarlo con algo un poco Vamos a dar inspirador. Hacer algo no, inspirador. abrazos tampoco se pueden dar. Ahora, claro. No, con mascarilla y un poco de lado, pero ¿quieres cerrar con algo inspirador que nos inspire para la amistad futura? Sí, quiero desearos unas felices amistades. Amistades, no hemos hablado de la cantidad, ¿no? Bueno, hemos hablado ahora con lo de Roberto No, Carlos. pero lo de la cantidad es muy importante. ¿cuál Fíjate sería el número lógico y saludable de amigos? Bueno, puede creo que tener? los antropólogos han estudiado a los primates, que se parecen bastante a nosotros, y dicen que uno puede tener 25 relaciones fuertes de amistad, 25 más o menos, pero es una cuestión así científica. Probablemente depende de cada quien. Yo tuve una experiencia interesante hablando con un astrónomo italiano que fue el que puso el observatorio de Paranal en Chile, en el desierto de Atacama. Como el aire es muy seco ahí, es el principal observatorio óptico del mundo. Entonces él vivió en un paisaje que es como la superficie de la luna, totalmente agreste, yermo, y como no habían construido el observatorio, pero lo estaban haciendo, ahora es un lugar maravilloso, hasta una película de James Bond se filmó ahí y todo. Pero bueno, pero él vivía en un container. Y durante años, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y cómo no te volviste loco? Me dice, mira, es que un amigo, antropólogo, me dijo, tú necesitas tener 8 amigos, 8 personas que no se dediquen a lo mismo que tú, para que te distraigan y que estén en otra frecuencia, y a las que le puedas tú hablar en cualquier momento de cualquier cosa, ¿no? Y si localizas esas 8 personas, te vas a salvar de la locura en el desierto de Atacama. Y fue lo que hizo. Entonces, claro, es una situación extrema, pero esos 8 amigos fueron los que los salvó, fue el número que los salvó. Probablemente en esa situación tan extrema, pues no podía llevar relaciones con los 25 que recomiendan otros antropólogos, ¿no? No, pero seguramente los 25 son en etapas, no son a la vez, ¿no? ¿No? Y luego, claro, están los falsos amigos que también son necesarios, ¿no? Esos que ves, qué gustazo verte. Nos llamamos. Nos llamamos, nos hablamos por teléfono y todo. Y también eso es necesario, tener la posibilidad de la amistad. Lo que ocurre, fíjate, mientras decías esto del antropólogo, me he acordado que en Tierra de Campos, que es mi novela anterior a esta, la clave de la novela era un verso de Jorge Guillén. Y porque era
hablaba de la relación de un padre y un hijo sobre todo, pero bueno, de otras cosas. Pero en un momento dado el protagonista lo que se preguntaba es la cosa que yo creo que nos estamos preguntando casi siempre, cómo poder resolver los problemas sociales, o sea, problemas del mundo, ¿no? Esta terrible imposibilidad de resolver problemas que son bastante sencillos, ¿no? Y que sin embargo estamos enfangados en ellos desde hace miles de años sin resolverlos. Y Jorge Guillén tenía ese verso que para este personaje resolvía la ecuación, que era cómo hay que estar en el mundo, ¿no? Tu posición en el mundo. Es verdad que uno solo puede tener 8 amigos, pero es cierto que uno tiene que aspirar a tratar como amigo a todo el mundo, ¿no? Es casi una versión rebajada del cristianismo que te obliga a tratarlo como hermano, ¿no? Pero como amigo. Y decía Jorge Guillén ese verso tan bonito que decía, amistad, el resto es selva. Es que yo creo que si no somos o tenemos o expandimos, digamos, un grado de amistad, la otra posibilidad, y en esto los primates serán exactos, lo otro es el enfrentamiento, es la selva, es la ley de la selva. Entonces vivimos un poco en eso, en la incapacidad, por ejemplo, de ser amigos entre países, entre regiones, entre países fronterizos, ¿no? No hay amistad, ya nadie dice vamos a generar la amistad hispano-francesa, la amistad. Esto se decía mucho antes. Sí, sí. Yo creo que hay que volver a insistir en eso. El mundo tiene que ir hacia la amistad y dejar de lado esta competencia en la que hemos caído por la influencia de la sociedad de consumo y especialmente el modelo de vida norteamericano, ¿no? De ganadores y perdedores, ¿no? No, al revés. Tiene que ser un mundo de gente que se da la mano, no que compite. Es que es asqueroso todas las encuestas que se hacen sobre el funcionamiento de un país. Pues estamos en séptimo, venga, a ver si estamos en sexto. Estamos compitiendo, es como esto del libro más vendido, la película más taquillera. Es repugnante, pero es que lo estamos haciendo ya con los seres humanos. Es una competición constante en lugar de lo que yo creo que es, o la parte positiva de la amistad, que es que uno quiere llegar junto a la vez que estar a la misma altura de, o sea, no por encima, igual, ¿no? Esa es la amistad y el resto es selva, lo decía el poeta. No, pues muy bien todo lo que dices, porque además la zona de la amistad es una zona que va más allá, creo yo, de los méritos, de los logros que puede tener el amigo, ¿no? A veces uno tiene un amigo que es extraordinario en las cosas que está haciendo y todo, pero tú no lo tratas en términos de amigo por eso que está haciendo, ¿no? Y claro, y luego te sientes un poco mal. Por ejemplo, yo fui muy amigo de Roberto Bolaño desde que él vivió en México en los años 70 y todo. Y cuando él falleció a los 50 años, claro, varias gentes te preguntan, bueno, ¿y qué pensaba Roberto Bolaño de la dictadura de Pinochet? ¿Y qué pensaba del terrorismo? ¿No? ¿Y qué pensaba del islamismo? Y claro, grandes temas, circunstancias importantes, y yo no sabía nada. Entonces, yo me quedaba un poco como sintiéndome como un estúpido, ¿no? De no haber sabido todas estas posturas que él tenía respecto a grandes temas, pero mi consuelo es que la amistad no está hecha de eso, o sea, la amistad no está hecha de estoy con una persona que va a opinar cosas significativas sobre estos temas, sino de esa otra región extraña en donde caprichosamente alguien te habla y te dice, oye, soñé con tal persona, y eso a nosotros nos puede parecer apasionante y nos da un sentido de comunicación muy especial que justamente tiene que ver con lo que decía David, que no es una tabla de valores, ¿no? De cuál es el mérito de él respecto a la sociedad o qué estamos tratando de lograr. No estamos tratando de lograr nada más que ser amigos. Hay una gratuidad extraordinaria y esa es una zona en clave afectiva que creo que es muy importante y es el verdadero tejido que debe ser, yo creo que respetado. Y por eso yo decía, hay muchos amigos posibles, ¿no? Y tú dijiste algo que me parece que es como la conclusión ideal de esto. Hay que llevar el trato hacia los demás como si pudieran ser amigos. No pueden ser todos tus amigos, pero ese como si, yo creo que es extraordinario, sí. Es un bonito final, ¿no? ¿Cómo lo ves, David? Yo no soy el organizador de esto, ¿no? Sí, Yo creo que ya. Perdonad Ahora sí. que tendréis que ir a cenar, además.
Ahora sí que nos toca irnos, porque también tienen que cerrar el centro, ¿no? José Antonio, María Jesús, decirles algo, porque si no... Pero, bueno, seguro que fuera podemos seguir. Hicimos una especie como de club de lectura en el Corte Inglés, en Madrid, ahí en la calle Preciados, y vino el de seguridad. A echaros. Claro, sí, sí. O sea, que lo tuyo es Como habitual. Bruce Springsteen, no te Pero es que lo dejan. estábamos pasando súper bien, la gente estaba contenta y tal, y entonces ya vino el de seguridad y dijo, claro, y fue muy bonito, porque eso nos permitió el sueño, yo creo, de todo español, que solo lo han conseguido Isabel Pantoja y la reina Sofía, Así. es estar solo en el Corte El Inglés. Corte Inglés, claro. ¿De veras? ¿Y Isabel Pantoja y la reina Sofía lo han conseguido? Sí, a Isabel Pantoja, el de Sevilla, se lo abrían, Ah. iba con un carro y echaba las cosas con su madre. Y la reina Sofía se lo abrían también los domingos, sí, cuando se cerraba los domingos, sí. Y David Porque Trueba. eran muy buenos clientes. Y David Trueba. Y yo lo he conseguido una noche de jueves, me Exactamente, parece que era. y sin sacar la tarjeta de crédito ni nada. Nada. Fíjate, estoy ya entre lo más granado. Bueno, seguro que el público se lo están pasando bien, ¿no? ¿A que sí? Sí. Pero no sé yo si esto... ¿Tenéis guardia de seguridad? Por si tiene que venir. Una decena de guardias de seguridad. No, de verdad que sí que creo que ahora tenemos que acabar, pero sí que se ha hecho muy corto, porque cuando se habla con tanta inteligencia y con tanta amistad, se hace muy corto. Muchísimas gracias, no podíamos acabar mejor, de verdad. Muchísimas gracias. Me encanta. Ay, pero ha sido fantástico, de verdad.